En el vídeo de hoy vamos a hablarte de 5 enfermedades frecuentes en el gallinero. Los gallos y las gallinas, al igual que cualquier otra ave, pueden verse afectados por diversas enfermedades. Es importante estar atento a los signos y síntomas de dichas enfermedades comunes para tomar medidas rápidas y adecuadas. A continuación, mencionaremos algunas de estas enfermedades frecuentes en gallos y gallinas. La primera de ellas, la viruela aviar, es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a las aves de corral. Es causado por el virus de la viruela aviar, que puede transmitirse a través del contacto directo con aves infectadas, así como por insectos, también objetos contaminados. Existen 2 formas de viruela aviar, la seca y la húmeda. La viruela seca se caracteriza por la formación de lesiones en la piel y en las membranas mucosas de la boca, garganta y ojos de las aves. Estas lesiones pueden aparecer como nódulos o protuberancias de color amarillo o blanco y que con el tiempo se convertirán en costras secas y resistentes. Los gallos y gallinas afectadas pueden experimentar dificultad para respirar, disminución del apetito y reducción en la puesta de huevos. La viruela aviar húmeda es una forma más grave de la enfermedad, en la cual se forman lesiones en vesículas que se llenan de líquido. Estas vesículas pueden romperse y causar úlceras dolorosas en la piel y las membranas mucosas. Las aves afectadas pueden presentar síntomas más graves como pérdida de peso, dificultad para respirar y problemas oculares. La prevención de la viruela aviar implica mantener un buen programa de vacunación en el rebaño avícola y tomar medidas de bioseguridad, como mantener una buena higiene en el gallinero, controlar los insectos vectores y evitar la introducción de aves infectadas, o lo que es lo mismo, tener una cuarentena en animales nuevos. Vamos ahora con la coriza infecciosa, también conocida como moquillo aviar. Es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que afecta a las aves de corral. Está causada por una bacteria y se caracteriza por la inflamación de los senos nasales y los conductos respiratorios superiores. La coriza se transmite principalmente a través del contacto directo con aves infectadas, así como por medio de objetos contaminados, insectos o aves silvestres. Es importante implementar medios de bioseguridad adecuadas, como mantener un ambiente limpio y desinfectado y evitar el contacto con aves silvestres y separar a las aves enfermas lo antes posible. El tratamiento de la coriza infecciosa generalmente implica el uso de antibióticos específicos prescritos por un veterinario. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas cepas de la bacteria pueden ser resistentes a ciertos antibióticos, por lo que es fundamental seguir las indicaciones de un profesional. La prevención de la coriza infecciosa se puede lograr mediante la vacunación adecuada de las aves, el mantenimiento de una buena higiene y el control de los factores de estrés del entorno de las aves. La coccidiosis es una enfermedad parasitaria común que afecta a las aves, en la cual es causada por protozoos del genio Elmeria, que se encuentra en el suelo y que pueden infectar a las aves a través de la ingestión de los huevos del parásito presentes en el entorno. Puede afectar al tracto digestivo de las aves, especialmente intestino delgado. Los síntomas pueden variar según la gravedad de la infección, la edad de las aves y la especie que esté involucrada. Algunos de los signos más comunes incluyen diarrea, pérdida de apetito, disminución en el crecimiento y desarrollo, debilidad, plumaje totalmente desaliñado y anemia. Es importante implementar medidas preventivas para controlar la propagación y el impacto de la enfermedad, como por ejemplo
mantener un ambiente limpio y seco, proporcionar agua y alimento de buena calidad, evitar la sobreexposición a los huevos de esta enfermedad y practicar una higiene y bioseguridad importante en el gallinero. Vamos ahora por la enfermedad de Newcastle, causada por un virus y que puede ser transportada por aves silvestres y transmitidas a las aves domésticas. Esta enfermedad puede presentarse de diferentes formas, desde leves hasta graves, y puede afectar al sistema respiratorio, nervioso y otros órganos internos de las aves. Los síntomas pueden variar y depender de la virulencia de la cepa del virus y de la especie de ave afectada. Algunos de los signos más comunes incluyen dificultad para respirar, estornudos, tos, diarrea, pérdida de apetito, debilidad, letargo, temblores musculares, torceduras de cuello y muerte súbita. Se propaga principalmente a través del contacto directo con secreciones respiratorias y excreciones de aves infectadas. También puede transmitirse indirectamente a través de equipos, alimentos, agua y ropa contaminados. Es muy importante destacar que la enfermedad de Newcastle es una enfermedad de notificación obligatoria en muchos países. Y por último, la enfermedad de Marek, una enfermedad viral altamente contagiosa. Es causada por un virus. La enfermedad se caracteriza por afectar el sistema nervioso, los órganos internos y el sistema inmunológico de las aves. Algunos de los signos más comunes de esta enfermedad son parálisis de las patas, alas o cuello, pérdida de peso, debilidad generalizada, cambios en el comportamiento, disminución de la producción de huevos y aumento evidentemente de la mortandad. La transmisión de esta enfermedad se produce principalmente por inhalación de partículas virales presentes en el ambiente contaminado, como el polvo y las plumas. También puede transmitirse verticalmente de una generación a otra a través de los huevos. Algo en común para prácticamente todas las enfermedades es tener en cuenta lo siguiente: realizar una buena prevención. Limpieza sobre todo en el gallinero y en los elementos que tengamos para su alimentación. Y si vamos a incluir alguna ave nueva en nuestro gallinero, someterlas a una cuarentena donde así nos evitaremos muchos problemas en la crianza de nuestros animales. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre, esperando que este vídeo algún día te sea de utilidad.